Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Por fin ha llegado el 10 de noviembre y la verdad, pocas cosas han sucedido en las últimas horas. 2 millones de personas, un poco más, como saben, han votado en el proceso convocado por la Generalitat. De hecho, lo siguen haciendo en estos momentos, lo que da idea de que estamos ante un proceso de votación sui generis, pero ha llegado la hora de preguntarse, ¿ahora qué? Vamos por partes. Artur Mas, no parece que le haya salido mal el órdago. Vean cómo era recibido el presidente de la Generalitat esta mañana en la sede de su partido Convergencia y Unión. Mariano Rajoy, ¿qué ha pasado con el presidente del gobierno? No lo hemos visto en las últimas horas. En realidad, ni a él ni a nadie de su gobierno. Nadie ha querido hablar sobre el 9N. Se siguen remitiendo a esa comparecencia grabada que ayer protagonizaba el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Estamos, pues, ante un acto de pura propaganda que carece de efectos jurídicos y solo ha servido para exacerbar la división entre los catalanes, para tensar las relaciones políticas dentro y fuera de Cataluña. Por cierto, no sé si se han fijado, pero vamos a hacer un ejercicio de agudeza visual. Vamos a volver a ver esas imágenes y les insto a que se fijen en el micrófono que estaba utilizando el ministro de Justicia, que fue reforzado con un celo de toda la vida para pronunciar esas palabras que ayer escuchábamos en el programa especial que celebrábamos aquí con motivo del 9 de noviembre. Algún que otro cargo del Partido Popular ha hablado, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ha preferido encomendar la resolución del problema catalán a la Virgen de Guadalupe, perdón, de la Almudena. Virgen de la Almudena, os ruego que nos brindéis la fortaleza necesaria para superar cualquier amenaza a la libertad y unidad de nuestro país. Bueno, pues todo esto podría estar teniendo ya un coste político para Mariano Rajoy, un coste dentro del propio Partido Popular. Marina Cabegato, buenas noches. Parece que no todo el PP está conforme con la estrategia de inacción de Mariano Rajoy. Buenas noches, Fernanda. Molestia en una parte del PP por una postura demasiado pasiva del gobierno, dicen, en relación al tema catalán. Critican a Rajoy por no haber cumplido su promesa de que no habría urnas el 9N en Cataluña. Ese estado de ánimo lo materializó hoy la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo. Ella escribió en Twitter el siguiente comentario: profunda sensación de desamparo ante el silencio del gobierno de mi país. Esta parte del PP, Fernanda, no entiende por qué Rajoy no hizo cumplir la ley en Cataluña. Bueno, pues en Galicia los líderes políticos también han opinado sobre lo que ha pasado en Cataluña, sobre lo que pasó ayer en Cataluña y sobre lo que puede pasar en el futuro. Vamos a escuchar en esta primera parte del programa a Xosé Manuel Beiras, que directamente cree que Rajoy es un fascista. Señor Rajoy e compañía son fascistas, aínda que non se poñan el yugo e las flechas cruces gamadas nada polo estilo, ni canten el cara al sol. É unha metástase do fascismo franquista. Nesta sociedade non acabou a guerra civil, señores. Y en las declaraciones que hoy hemos escuchado nos ha sorprendido mucho el tono y el contenido de lo que ha dicho delante de los periodistas Alfonso Grau. Es vicealcalde de Valencia, quiere decirse el segundo de Rita Barberá. Se le acaba de abrir juicio oral por su implicación en el caso Noos y así se enfrentaba hoy a los periodistas. Sonreía yo al entrar cuando decía que alguno se va a llevar una decepción. Porque si lo que esperaban ustedes es que anunciase yo aquí ahora que me iba a marchar, pues olvídenlo. Si no está imputado, ¿por qué no está en rueda de prensa? Porque me da la gana. ¿Es suficiente respuesta o se la tengo que clarificar? Un pequeño adelanto simplemente del tono que mantuvo este señor durante toda la comparecencia ante los medios de comunicación, después, como les digo, de que se haya dictado un auto en el que se decreta apertura de juicio oral contra él. Carlos Aymerich, muy boa noite. Titular do que ten acontecido nas últimas horas. Bueno, creo que o que aconteceu onte en Cataluña é un exercicio de democracia. Ese o Estado español e o goberno español realmente queren tamén actuar como un goberno demócrata, teñen que responder e teñen que
desde logo escoitar o que onte dixe unha parte moi importante do pobo catalán e crear as condicións para que se pode expresar con todas las garantías en plena liberdad. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Comprendes la estrategia del PP en estas últimas horas, por lo menos? No. Yo creo que no la entienden, bueno, no la entienden ni ellos mismos, claro. Es una situación de huida hacia no sabemos dónde, de no dar la cara. Yo creo que ayer, después del día, o junto con el día en que se produce la intervención del rescate español, yo creo que fueron los días más significativos y bueno, más preocupantes de esta legislatura, y el presidente del gobierno no dio la cara, ¿no? Mandó al ministro de Justicia a contarnos no sé qué batalla. No entiendo nada de lo que está ocurriendo en el PP y me cuesta ya de trabajo empezar a entender lo que está ocurriendo en el país. Ignacio Bermúdez de Castro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tu punto de vista? Bueno, yo creo que lo que se produjo ayer, yo creo que llamarlo de otra manera sería utilizar un eufemismo, fue una gran farsa, sin la más mínima garantía democrática. Yo discrepo de Carlos en cuanto a que fue un ejercicio de democracia. Eso fue una, como decía ayer en el periódico un compañero, una gran performance, un circo en el cual hubo dos culpables, más por acción y Rajoy por omisión. Es decir, yo creo que el comportamiento del presidente Rajoy ayer, a mí, como no me lo esperaba, como tenía todas las garantías procesales y jurídicas para pararlo, me decepcionó todavía más que el presidente catalán. ¿Pero qué tenía que haber hecho, Ignacio? Pues mira, yo creo, y además lo digo así de claro, que sé que no es nada políticamente correcto. Primero, lo que tenía que haber hecho es sustituir a este señor que nos acaba de decir aquí todas estas cosas con el papel celo. Eso es lo anecdótico. Yo creo que tenía que haber ido literalmente a retirar las urnas y cerrar los colegios electorales cuando menos, aunque según ellos dicen eso hubiera sido muy poco vendible internacionalmente, pero es que hoy en día estamos siendo el hazmerreír de toda Europa por la... Carlos ya está ávido no, pero espera, Carlos, es que necesito pero que esto lleve un ritmo. Estamos siendo el hazmerreír de toda Europa en tanto en cuanto no se ha podido mantener la unidad del Estado que dice la Constitución. Y te voy a decir una cosa y termino, Fernanda, si me lo permites. Yo estaría encantado de que hubiera un referéndum, pero yo, según la Constitución española, ayer hablaba aquí Justo Veramendi de no sé qué de los leguleyos, yo también soy leguleyo, como sabes, y entonces yo estaría encantado de que hubiera un referéndum y yo tendría el mismo derecho a votar que Artur Mas, pero tendría mucho más derecho a votar que Pujol, porque Pujol ahora mismo tendría que estar en la cárcel con suspensión de sus derechos de sufragio activo y pasivo. Ese es mi punto de vista con respecto a esa farsa, para mí nada democrática, entiéndeme. Todo mi respeto para esos 2 millones y pico de personas que no votaron sí, que fueron 1.800.000. Lo que pasa es que los nacionalistas se adueñan siempre de lo que les interesa y hacen la interpretación de ese principio de autodeterminación, que Carlos me va ahora a hacer una matización, pero ese principio de autodeterminación, Carlos, mira, La Coruña es muy pequeña. Por alusión. Por favor, me estáis reventando solo un momento, mira, antes de empezar, La Coruña es muy pequeña, todos sabemos que eres un prestigioso profesor de Derecho. Yo me muevo en el mundo de la facultad y sé que lo eres. Y como lo eres, tienes que saber una cosa, aunque no es de tu materia, es de Derecho Internacional Público, que el principio de autodeterminación de los pueblos está recogido en múltiples tratados internacionales, está recogido en la ONU, pero, y tú lo sabes mejor que yo, para casos de estados coloniales para acceder al poscolonialismo. Pues... Bueno, no, vamos después. Apunta Carlos. Carlos Marcos, muy boa noite. Boa noite. Tu punto de vista de lo que pasó Bueno, ayer. yo primero mostrar mi satisfacción porque hace algunos meses yo en esta mesa hablé de que entendía la oportunidad de que el gobierno aplicara el artículo de la Constitución que recogía la posibilidad de intervenir en una autonomía en caso de que fuera. Porque ayer, en el debate que se produjo en esta mesa, ya había otras voces que apuntaban a cierta obligación de intervenir en alguna cuestión. Pero como tú pediste un titular, y yo soy un hombre muy obediente... Tienes tú una pinta de obediente. Mas ha defendido a los soberanistas catalanes. Y Rajoy nos ha dejado huérfanos a los constitucionalistas españoles. Tuco Cerviño, moi boa noite. Hola, que tal? Bueno, eu creo que o Partido Popular e Mariano Rajoy, non estou de acordo con Nano e con Carlos nas súas posicións. Titular, por favor. Sí, nas súas posicións, digamos,
fortes, non? Eu creo que é a hora da política. Eu creo que o Partido Popular siga de todas maneiras alonxando a Cataluña e España. Non che digo nada se chega a facer onte unha intervención policial. Eu creo que Mariano Rajoy ten unha gran responsabilidade na deriva que está tomando Cataluña respecto a España. Eu creo que Mariano Rajoy ten unha gran responsabilidade histórica. Mariano Rajoy está xa, na miña opinión, no basurero da historia. Nos acompaña tamén Salvador Fernández Moreda, muy buenas noches. Buenas noches. Expresidente de la Diputación da Coruña, concejal del PSOE, un histórico del socialismo gallego. Queremos hablar de algunos hitos que tienen que ver con la historia de su partido. Creo que es de los pocos cargos que estuvo en ese mítico Congreso de Suresnes en el año 1974. Vamos a tener ocasión de entrar en detalles coincidiendo precisamente con esa jubilación anunciada de otro histórico que es Alfonso Guerra. Pero para empezar, ¿cómo cree que va a acabar esto de Cataluña? Pues yo puedo dar un titular también. Sí, sí, por favor. Pues yo creo que es un paso más en el proceso de secesión que se inició hace ya bastantes años con el desacato de unos y la dejación de otros. No ha pasado, en mi opinión, no hay nada nuevo hoy con respecto a anteayer. Había un problema anteayer y hoy hay un problema en Cataluña. La única diferencia es que se sabe cuántos son los que quieren la independencia, que antes no se sabía y que vienen a coincidir con los votantes de los partidos soberanistas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo soy partidario de la política y la política es la capacidad de unir en un único acto, en una actuación, intereses contradictorios. Yo creo que hay que buscar un nuevo encaje de Cataluña en España, si es posible, y si no hay forma políticamente de arreglarlo, que yo creo que hay que hacer el esfuerzo, hay que aplicar la Constitución y la ley. Bueno, pues vamos a entrar en detalles de lo que ha pasado en las últimas horas, incluso de ese proceso que Fernández Moreda cree que en realidad lleva mucho tiempo ya. En Galicia han pasado también muchas cosas, a pesar de ser lunes. Por ejemplo, Ángel Currás, el segundo alcalde de Santiago en lo que llevamos de mandato. Saben que van 3. En estos momentos está Agustín Hernández y antes estuvo Conde Roa. Finalmente ha decidido dimitir y volver al instituto. Marina Quevegato. Fernanda, después de que se frustrara su nombramiento en Traxa y después de que Núñez Feijóo le hubiese enseñado la salida. El presidente dijo en su día que todavía le quedaba su plaza de profesor y fue lo que finalmente hizo. Currás se vuelve al instituto 5 meses después de haber renunciado a la alcaldía y después de 5 meses ocupando una concejalía apartada de Rajoy. Garantiza que es una decisión personal, pero que se va dolido por el trato recibido por parte del Partido Popular. Bueno, Currás, que no ha querido hacernos declaraciones. Por cierto, hoy Marina volvía a prisión el supuesto cabecilla de una trama, la campeón, Jorge Dorribo. Ha regresado a la cárcel. ¿Por qué? Pues Fernanda, su libertad estaba condicionada a medidas cautelares impuestas en el marco de la operación Campeón. Dorribo tenía que acudir semanalmente a los juzgados de Lugo, pero él estaba viviendo en Portugal, así que no lo hizo. El pasado jueves la jueza decretó su detención y hoy a las 11 menos 10 de la mañana el principal imputado de la Campeón llegaba a los juzgados. 20 minutos después salía, pero en un furgón de la Guardia Civil, hacia la cárcel lucense de Bronce. Estela San José considera que existe riesgo de fuga. Recordemos, Fernanda, que la Fiscalía le pide 24 años de prisión. Bueno, hablaremos hoy también de política y hablaremos de elecciones. Este pasado domingo, Sondaxe publicaba una encuesta electoral en la que Podemos aparece como la tercera fuerza aquí en Galicia. Vamos a ver un adelanto de esa encuesta. Están viendo los resultados que se recogen en este trabajo, según el cual el Partido Popular apenas retrocedería en Galicia, el Partido Socialista, el PSDG, se mantendría, el Bloque continuaría cayendo, Alternativa Galega de Esquerda se desinflaría, aunque se mantendría como cuarta fuerza por delante del Bloque Nacionalista Galego. Unos resultados, como les decía, que son fruto de ese estudio demoscópico que publicaba este fin de semana La Voz de Galicia. Hoy le hemos preguntado a Xosé Manuel Beiras por la emergencia de Podemos. Por que nos temos que preocuparnos? Eu non entendo ben como se pode preguntar a persoas que temos incluso amizade personal con Pablo Iglesias, con Carolina Vescanza, con quen acabamos de estar xantando hai poucos días en Santiago. Entendemos que aquí hai un país que combate. E nese todo emerxeu nas europeas no fenómeno electoral Podemos. E, polo tanto, son aliados. Bueno, fenómeno Podemos, Salvador Fernández Moreda, ¿qué le está proporcionando Podemos a ciudadanía? Que le está proporcionando, pois, unha gran credibilidade. A mí un fenómeno de Podemos me preocupa. Primeiro, non quero descalificalos, é xente intelixente, moi intelixente.
pero é fruto de unha situación de indignación, de rabia, de ira dos ciudadanos contra a política e contra os políticos, que en algúns casos o merecemos, pero tamén creo que estamos pasándonos cos ataques á política e aos políticos, e non sei se eso se deberá a algún interés interno ou externo, porque debilitar a política, debilitar os partidos, debilitar os políticos non é bom. A mí me preocupa que Podemos chegue a alcanzar cotas de poder, porque creo que vai xenerar, en caso de que cumpla o seu programa, vai xenerar graves problemas en este país, porque é inviable. E en caso de que non cumpla, como probablemente fará, creará unha frustración que durante moitos anos pesará sobre a sociedade española. Pero que máis lle preocupa desas propostas de Podemos? Que son inviables, por exemplo, a xubilación aos 60 anos. A mí me gustaría xubilarme aos 60 anos, pero coa estrutura poblacional que temos, coa esperanza de vida, cos nacimientos que hai e tal como están as cousas, é imposible, quebrarías a seguridade social. A mí me gustaría que houbera unha renta básica para os españoles, pero eso costa 145.000 millóns de euros ao ano, que lle preguntaron a Pablo Iglesias nun programa de televisión fai uns días que como iba a financiar eso, e dice, con inversiones extranjeras. E dice, home, pero inversiones extranjeras, se usted dice que non vai a pagar a deuda, que inversións extranxeiras vai haber aquí? Eu creo que é un despropósito, é dicir, a razón de ser é a frustración da sociedade. Pero eu creo, a mí non me preocupa o fenómeno de Podemos si somos inteligentes. Non me preocupa. Pero é algo que está aí e que son inteligentes. Que é máis amenazante para o sistema? O que propón Podemos ou a forma de xestionar a democracia que levan manifestando os principais partidos nestes últimos anos, tendo en conta todo ese avance vencellado á corrupción que estamos vendo nos últimos tempos? Podemos propón un ataque ao sistema, pero non conozco o sistema alternativo que propón. O sistema non é a clase política, o sistema é unha democracia parlamentaria, unha democracia representativa, é un modelo económico, o capitalista, había outro, o comunismo que fracasou, unha concepción da xusticia, unha xusticia independiente con garantías jurisdiccionales, un modelo de libertades públicas, ese é o sistema. Entón, é indudable que o sistema está funcionando mal, ten deficiencias, e eu creo que o que hai que fazer é mellorar e corrixilo, acabar coa codicia, acabar co capital especulativo financiero e controlalo, regular os mercados, máis transparencia nos gobernos e na acción política, novas formas de representación política, pero eu non conozco o modelo alternativo que propoñen. E entón é o que me preocupa, porque claro, pensar que votando Podemos ou cambiando estes políticos van a vir outros que van a resolver os problemas de España, a mí me parece unha ingenuidade tremenda. Bueno, algo sucedeu semellante hai uns cantos anos neste país, é certo que había unha dictadura que mudou nun réxime democrático, houbo un congreso que se celebrou no ano 1974, fora de España, porque nese momento as liberdades políticas eran as que eran, un congreso no que estivo o noso convidado desta noite. Temos algunhas imaxes daquel encontro que tiña lugar nesa cidade no que participaron, entre outros, Isidoro, Felipe González e xente como Alfonso Guerra e, como decía, Salvador Fernández Moreda. Cos anos transcurridos dende entón, que xa choveu, como lembra aquel congreso? Bueno, foi o congreso definitivo de ruptura co exterior. Foi a toma do poder no Partido Socialista Obreiro Español os dirixentes do interior. Desde a República, o Partido Socialista había estado dirixido polos persoeiros do PSOE no exterior, no exilio. Aí se produce a ruptura, e se produce un modelo de partido, se configura un modelo de partido que foi o que existeu hasta ahora. E un modelo de partido que, cos seus programas, co apoio das clases medias, co apoio das clases traballadoras, fixo un país donde hai unha estabilidade política, unha libertad e un bienestar social como nunca se conoceu en España. Bueno, con unha crise brutal tamén nestes momentos. Sí, unha crise brutal que non é achacable a España e ao goberno de España. Si queremos falamos da crise... Unha parte supoño que sí ou non? Bueno, a crise se produce primeiro por unha crise financiera produto da falta de regulación dos mercados por parte do Estado. Se produce por un proceso de globalización económica que non de globalización política, que fai que os problemas que poida ter un país non se resolven no territorio do seu país, se resolven en ámbitos superiores. E ese problema financiero se traslada a esas economías domésticas, se traslada a España. Pero non se produce tamén como consecuencia de que hai un goberno que non quere ver que está pasando algo? É indudable que o goberno de Zapatero tardou en reaccionar. Ahora eu vou explicar por qué. Si recordan aqueles anos,
todos os analistas financieros e todos os expertos en finanzas e en economía dicían que a crisis iba a ser moi profunda, moi grave, pero moi corta. Entón, Zapatero o que fai é xenerar estímulos para salir da crisis canto antes. E logo o resultado foi que a crisis foi moito máis grave, tremenda e moito máis larga. Bueno, decía que ese partido que se conformou en Suresnes foi o que ten chegado ata agora. Non é ese o mellor o problema do Partido Socialista, que pretende traballar hoxe cun modelo de partido que é do ano 74? Bueno, creo que hai que modificar cousas no Partido Socialista, se está modificando, pero o que hai que facer é, por exemplo, máis que modificar cuestións de funcionamento do partido, é cuestións de funcionamento da democracia. Hoxe a sociedade é diferente e pide outras cousas. Eu recordo, cando era diputado en Madrid, no Parlamento, que quería ter iniciativas parlamentarias sobre o tema de Astano, de Ferrol, e presentaba iniciativas, pero non se tramitaba no Parlamento. Por qué? Porque tiña que firmar o portavoz do grupo parlamentario, e se o portavoz do grupo parlamentario non firmaba, non se veía. E por que non se firmaba? Porque dicía, oye, Salvador, se presentamos isto en Puerto Real tenemos un problema porque non sei que, entón non se pode hacer. Entón, hai que cambiar moitas cousas, pero eu defendo o modelo de partido que tuvemos hasta ahora, porque funcionou. Que hai que adaptalo, que a xente quere máis participación, adiante. Que a xente quere primarias, adiante. Pero o modelo funcionou perfectamente. Eu non falo tanto do modelo de participación, pero hai moita xente que nestes momentos advirte que os partidos políticos, sobre todo os grandes, teñen un problema de funcionamento de estructura que basicamente os obriga a recurrir a fondos cuxa procedencia non está moi clara. Bueno, é un problema. É outro problema, é o problema da financiación dos partidos políticos. Claro, Eu creo que é un problema, indudablemente. Que ninguén quiso resolver, polo de Porque agora. unha campaña electoral costa moito dinheiro. Unha campaña e os sobresoldos que cobran algúns, etcétera, supoño tamén. Eu sei de... Estou falando en xeral. Tú, estou entrevistando a Salvador Fernández Moreda, non me fagas o mesmo que outro día. Pero se o fai sempre. Si non, se outro día estaba tamén facendo a entrevista con Francisco Camaño. Pero a mí non me preocupa. É un problema que hai que arreglar. O tema da financiación dos partidos políticos, indudablemente, porque as campañas e posiblemente parte dos problemas que temos bueno, as campañas costan ou non costan, porque a campaña de Podemos sei que non costou o que costaron as outras, non? Costou pouco, sí, pero se hai que pagar os espacios na sexta non lle chegaba o diñeiro para pagalo. Pero eso escolle a sexta, non? A quen chama, escolle a sexta. Hai que ter habilidade para comunicar políticamente dun xeito determinado. O que tamén nos fai pensar é que interés ten a dereita española en potenciar e promover Podemos. Porque ao mellor ten algún interés. Entón, queren unha teoría da conspiración con respecto á emerxencia de Podemos? Eu non creo nada, eu creo que desde fai anos hai un ataque a España e alguén quere unha España débil. Non sei se son poderes internos ou poderes externos, pero o sí para min, o que teño claro é que hai un ataque. Toda a crise financiera, todo o que se fixo foi excesivo. A prima de riesgo que subiu 600 puntos básicos é excesivo. A España ahora se está vendendo a precio de saldo. E quen está comprando? Bueno, imos ao ano 1982, enviamos algunhas imaxes dese Congreso de Suresnes, pero hai outro fito histórico, digamos, da historia da democracia de España, que foron esas eleccións que no ano 82 gañaba por unha maioría absoluta brutal o Partido Socialista. Imos ver aquelas imaxes, aquelas comparecencias históricas de dúas persoas, Felipe González e Alfonso Guerra. A ganar. Yo no sé si vamos a ganar, pero sí sé que hay que ganar. Hay que ganar para consolidar la democracia. A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta sociedad. Bueno, vendo que pasou con Felipe González e con Alfonso Guerra nos últimos anos, vostede nestes momentos que máis de Felipe ou máis de Guerra? Eu sou máis de Alfonso. Eu
Eu son amigo personal de Alfonso. Voulle contar dúas anécdotas. Unha da noite das eleccións. Nós non celebramos o triunfo electoral. Como Pablo Iglesias. Porque estábamos preocupados polo que podía pasar. E nos pasamos gran parte da noite recorrendo a cidade a ver se había movimiento nos cuarteles. Aquí na Coruña estamos falando. Sí. E outra anécdota de Alfonso. Alfonso foi un dos primeiros en España que entendeu de encuestas e de institutos de demoscopia. Bueno, eu era membro da Executiva Federal do PSOE. Ali naquela executiva estaba Ramón Rubial, estaba Felipe, estaba Alfonso, estaba Nicolás Redondo, estaba Chiqui Venegas, estaba Joaquín Almunia, José María Maraval, como agora, Javier Solana e eu de Pipiolo. E na reunión de xullo, antes do Brao, Alfonso saca a cartelería e o slogan da campaña electoral e nos dice: vai haber unhas eleccións, Calvo Sotelo vai adiantar as eleccións xerais para outubro. Esta é cartelería, con Felipe, por el cambio e tal. E vamos a ter 202 diputados. E tuvemos 202 diputados. E dixo a finales de xullo do ano 1982. Carai, sempre acertaba igual? Sí, porque ademais foi o que puxo en práctica o tema das israelitas e o tema das enquisas a pé de urna. E sempre sabíamos, acertamos, en Coruña acertábamos os resultados. Non sei se tivo ocasión de falar con Guerra nos últimos tempos. Falei con el fai uns meses, sí. E como está procesando el un pouco todo o que está pasando? Porque daba a sensación outro día en esa despedida tan polo baixo, digamos, de que non está moi conforme co que está acontecendo. Digamos que hai moita xente que está preocupada. E ele un deles. Falamos de Alfonso Guerra, pero que lle parece como evolucionou Felipe González? Dende esa imaxe do Palas tan icónica xa da democracia española. Bueno, Felipe González ten 70 anos. Bueno, eso non ten nada que ver. Deixou a política con 48, con 50 e se dedicou a ganar a vida. A ganar a vida ou a ganar? Cando falan así de as portas xiratorias e tal, eu tamén me gustaría dicir que esas portas xiratorias habrá para 4 ou 5 personas, pero non para máis. Eu non conozco moitos políticos desas portas xiratorias. E quero recordar que Felipe entrou a participar en Consello de Administración 15 ou 20 anos despois de deixar o goberno. Bueno, víamos esas imaxes... Pero son de Alfonso Guerra, que quede claro. Desa noite electoral había moita ilusión, moita expectativa co que iba a facer o Partido Socialista a partir de entón, e eu non sei se vostede, capaz de aceptar que moitos daqueles mozos que confiaron entón no PSOE poden ser semellantes aos mozos que hoxe atopan en Podemos unha alternativa. Sin duda, sin duda, sin duda. E me parece lógico que un rapaz de 18, 20 anos seña así. É que se non é así, pechamos e nos vamos. Eu tamén era un home, eu defendía a ditadura do proletariado, defendía o dereito á autodeterminación. Bueno, vivíamos na sociedade que vivíamos e era o que había. Ora, cando despois te responsabilidades de goberno, pois, como dicía a miña mãe outro día, dicía, pero mamá, tú non te das cuenta que si gana Podemos no cobras la pensión? Y me dice, bueno, vosotros también defendíais la dictadura del proletariado y cuando tuvisteis oportunidad de gobernar, ya cambiaste. Pues entón me parece que a xente que nos está escoitando que tiña pensado votar a Podemos, o mellor van votar a Podemos despois disto. Eu non recomendaría 86 anos de miña mãe. Que lle diría entón a un rapaz novo para que non faga ese razonamento que vostede mesmo acaba de facer? É difícil decirlle, hai que ilusionalo. Pero como se ilusiona a un rapaz de 20 anos que está vendo cada día o telexornal e vendo o que ve? É moi difícil. É moi difícil. Eu non sei a solución para ilusionar un rapaz de 20 anos, sei a solución que nós deberíamos de aplicar. É dicir, non facer seguidismo de Podemos, non cambiar o noso discurso á extrema izquierda para competir con Podemos, porque entonces perdemos, e ser o que sempre fomos, socialdemócratas. O que sempre fomos, defendelo. A corrupción é un dos asuntos que máis preocupan nestes momentos os españois. Eu non sei se vostede cree que é estructural a corrupción neste país. Hombre, eu creo que a corrupción se está poñendo de manifesto no ámbito da política, pero é un problema de valores. É un problema que existe na sociedade española. Non é fácil de combatir, porque como problema de valores é un tema cultural, pero sí se poderían facer cousas que non se fan. Eu teño unha experiencia na administración, o apliquei na Diputación. Por exemplo, a Lei de Contratos do Estado. Por que se mantén os contratos negociados con publicidade? Que permite asignar a dedo importes de 200.000 euros sin IVA. Por qué? Non hai ninguna razón. Alguén pode dicir, hombre, é que así é a mensaxe da administración. Eu fui presidente de Diputación 14 anos e non asignei nunca
un contrato por procedimento negociado sin Pero a publicidade. modificación desa norma depende Nunca. dos políticos. Depende do Parlamento do Español. legislador que son políticos. Outra cuestión que eu sería máis duro. Hai moitos contratos que se fan sin contrato. Empeza a obra. Ti vai tirando, ti vai facendo. Pero empeza a obra, pois unha casa de cultura o que seña. E pois non hai contrato. Como se paga? Con un reconocimiento extrajudicial de crédito. Que o tes que pagar, hai xurisprudencia que obriga a pagar, pois non hai un enriquecimiento ilícito por parte de administración. E logo temos que entender que o contrato non está só na firma do contrato. Antes de chegar a un contrato hai un pliego que hai que controlar. Hai un proxecto que hai que controlar. Hai un contrato que eu son partidario do procedimento aberto sempre e foi o que utilicei sempre na Diputación e logo hai un control de calidad e unha dirección de obra. Todos os procesos hai que dotar de mecanismos para poder controlarlos ao máximo. En todo ese proceso, en esa relación entre a política e a empresa, digamos, a xente ten a sensación de que, por exemplo, o pago de comisións por parte das grandes constructoras, os partidos políticos, foi unha práctica xeralizada. Vostede que cree? Eu non a conozco. Non tivo nunca constancia de que se produciran pago de comisións por recibir determinada adxudicación? Nunca. Nin escoitou falar deso? E é máis, eu estuve na Diputación 12 anos, fun o máximo dirixente, mas non tiña nada delegado. Nada. Tiña todas as competencias. Nunca se adxudicou un contrato por o procedimento negociado con publicidade. Nunca. Todos por procedimento aberto. E máis, puxen incluso en marcha mecanismos de auditoría das subvencións e puxen en marcha un mecanismo de control de proxectos para evitar. Porque a veces a corrupción sempre elevan a culpa aos políticos e é indudable que hai políticos corruptos, pero hai outras persoas que forman parte. É dicir, se a ti che ven cargas un proxecto unha carretera, porque hai que facela. Claro, o proxecto pode dicir que en esta zona hai rocha e que costa sacar a rocha 100.000 euros, pero resulta que non hai rocha, hai terra. E alguén che dice, oye, mira, rebaixa 100.000 euros porque aquí non hai rocha, hai terra. Bueno, esas cousas fanse. Eu puxen en marcha porque tiña moitos modificados na Diputación. Cando eu cheguei, pois ao mellor de 40 puntos no orden do día, había 20 que eran modificacións, modificados e complementarios. E eu puxen en marcha un mecanismo de control de proxectos para evitar eso. Non porque desconfiase, porque se pos os mecanismos, estás máis tranquilo. Por certo, Diputacións... Estou dando exemplo de varias cousas que se poden facer. Outra cousa é un control anual das concesións. A corrupción está na adxudicación e nas concesións fundamentalmente. E nos contratos que non se pode cambiar a legislación porque son contratos que non existen, que logo se pasan con un procedimento de reconocimiento extrajudicial. Por certo, señor Moreda, Diputacións sí ou Diputacións non? Depende, non me diga. No, eu sempre tuve unha idea clara. Mire, mentras existan, hai que facer eficaces e eficientes. Xa, pero isto non é unha resposta. A resposta, creo que mentras haxa 90 concellos, 94 concellos, a Diputación é necesaria. Eu son partidario de reducir o número de concellos e a sobraría a Diputación. Por decreto? Solo se pode facer por decreto con acordo político de todas as forzas políticas. Como se deixe facer pola voluntade das partes, non vai haber ninguna fusión. Bueno, falaba vostede antes de esa crise financeira que desencadenou todo este tsunami económico e social no que vivimos. Vostede tivo responsabilidade na antigua Caixa Galicia. Que lle parece o que aconteceu cas caixas? Está ben que desapareceran das nosas vidas? Pois eu creo que habrá que inventalas en algún momento. Eu creo que da Caixa se dixeron tamén moitas cousas que non son certas. Se falou da politización das caixas. Eu estaba no Consello de Administración da Caixa. Estaba no Consello de Administración da Caixa porque desde o ano 1977, co decreto de Fuentes Quintanas, que convierte as caixas nun banco, os órganos de goberno están compostos por corporacións locales, representantes de corporacións locales, de impositores, de entidades e de empleados. E entón, eu fun elexido non polo Partido Socialista, polo Concello de Coruña, como membro da Asamblea de Caixa Galicia. E na Asamblea de Caixa Galicia, creo que eran 150 personas, había alcaldes e concelleiros de todos os partidos políticos, do Bloque, do PSOE, do PP, non sei se de Izquierda Unida, non sei se había alcaldes. E a Asamblea me elixeu membro do Consello de Administración. Punto primeiro, a Caixa de Galicia nunca estuvo politizada. Nunca. De verdad. Este é o titular da noite. Nunca. Nunca estuvo politizada. Sempre foi dirixida
polos directivos, sempre. E que pasou coas caixas? Pois que quixeron que desaparecese. Eu creo que o tema das caixas desaparecen, por unha parte, pola crisis financiera, que obliga e os cambios normativos que obligan a novos requerimientos de capital e obligan a novos cálculos de provisións de provisións. Iso implicou unha necesidade de capital de 5.200 millóns de euros. Son os cambios normativos. Claro, pero algo fixen malas caixas tamén, non? Supone. Bueno, caixa, eu teño, como preveía que me iban a preguntar, teño resultados. No, quero dicir, estos últimos días, por exemplo... Sigo dicindo. Crisis económica. É unha causa que explica o das caixas. Segundo, algúns grandes bancos que tiñan desde fai moitos anos interés en que se desaparecesen as caixas porque tiñan unha cuota de mercado moi importante nos seus territorios de orixen e, por outra parte, o Banco de España que non controlaba o 51% do sector financiero. Pero as caixas non fixeron nada mal. Estes últimos días estamos vendo ese macroedificio, esa megatorre en Benidorm, que iba a ser a torre máis alta do mundo mundial, financiada por Caixa Galicia. Ese tipo de cousas estaban ben? Non sei. No momento que se deu ese crédito... Vostede era responsable da Caixa? Non, responsable non. Eu era membro do Consello de Administración. Bueno, membro do Consello de Administración. Os Consellos de Administración non son responsables das empresas... De acordo, pero nos íbamos unha vez ao mes, cando nos convocaban, á reunión do Consello. Os créditos, había 400 personas no Departamento de Riesgos. Cando os créditos se concedían, tiñan todos os informes favorables do Departamento de Riesgos. Se se dá un crédito a un señor de Valencia, non sei quen é. Pero entón, un membro dun Consello de Administración non é responsable das decisións que toma ese Consello de Administración? Sí, responsable do que queiras, de todo. Pero, posiblemente, ese crédito, cando se deu, non sei, porque non recordo ese crédito, ao mellor ni siquiera estaba eu. Ese crédito, cando se deu nunhas circunstancias determinadas con todos os informes favorables. Hai moita xente que está perdendo piso, que entra en mora, que se lle deron hipotecas a personas que estaban traballando fai 8 ou 10 anos, o marido e a muller, e hoxe están os dous en paro. Foi mal dado esa hipoteca? Non. Hai empresas que se lle deron créditos fai 5, 6, 7 anos, que eran empresas viables, con beneficios, e hoxe non existen, están en situación concursal ou desapareceron. Estaban mal dados os créditos? Non. Pero en xeral, di que non estaban mal dados os créditos, que as caixas non se extralimitaron no papel que tiñan que xogar meténdose en aventuras inmobiliarias que non tiñan que ver co seu obxeto social? Eu creo que un dos problemas das caixas foi o proceso de expansión que tuveron entre o ano 2000 e 2006. Creo que foi un problema grave. E no Consello de Administración eran conscientes dese proceso? No Consello de Administración non éramos conscientes deso, porque no Consello de Administración eu lle vou dar os datos auditados. Beneficio do año 2006, 186 millóns de euros. 2007, 197. 2008, 157. 2009, 86. 2010 hasta noviembre, que se foi a fusión, 40. É indudable. Sabe por qué? Primeiro, pola crise económica e porque moito do beneficio, é dicir, do resultado, se pasaba a provisións. Había que provisionar por créditos que podían ser fallidos. E o auditor Pricewaterhouse houve unha comisión de investigación no Parlamento gallego, e foi este señor, lle preguntaron, e dixo que as auditorías reflejaban fielmente a contabilidade e o patrimonio da Caixa, que se habían aprobado sempre sin salvedades, que sempre a Caixa había ganado diñeiro sin operacións financieras raras e que sempre houve unha colaboración de transparencia da Caixa co auditor. Bueno, fala de operacións financeiras raras, por encima de todas as operacións financeiras raras está a emisión de participacións preferentes. Eu non sei se no Consello de Administración eran conscientes destas emisións ou tampouco sabían desto. Non, sí, claro, e non hai ningún problema. Na emisión de preferentes non hai ningún problema. A preferente é un produto financiero legal. Non había ningún control de como era o sistema de contratación desas participacións. Me deixas falar, Fernanda. Sí. Primeiro, eu aprobei a serie en xullo do ano 2009, aprobei no Consello de Administración, como membro do Consello de Administración, por certo, onde estaban representantes de traballadores, e se aprobou por unanimidade. Pero ese acordo é emitir preferentes por tanto importe e delegar en fulano de tal e fulano de tal para hacer el folleto informativo. Cando se aproban as preferentes, se aproban coa autorización e o conocimiento do Banco de España e da Comisión Nacional do Mercado de Valores. E a Comisión Nacional do Mercado de Valores aproba o folleto que lle tes que dar ás persoas. Que pasa? Cando me entero eu, e entendo que cando se entera o Consello do problema, no ano 2012, a principios do ano 2012, é cando aparece a surxir o problema das preferentes. Nós xa non estamos, a Caixa xa non era unha entidade financiera, había un banco, se habían transferido todos os activos e todos os pasivos a ese banco.
Entón, cal é o problema? O problema das preferentes non é un problema de aprobación de un produto financiero que era complexo, que era perpetuo, que non era un depósito, que se decía nos folletos que en teoría lle tiñan que informar aos compradores. O problema das preferentes foi un problema de comercialización. E na Caixa, no Consello, mentre eu estuven, naide, e ali había representantes dos traballadores, naide dixo que había problemas de imposición, de obligación, naide de vender. O actual alcalde de Coruña, Carlos Negrea, chegou a decir que vostede Mar Barcón, que tamén formaba parte dese Consello, eran cómplices da estafa das preferentes. Bueno, pois moi ben. Nada que decir. É un absoluto disparate, porque non son cómplice de ninguna estafa. Habrá estafado quen vendeu engañando a quen comprou. A mí se me podía achacar de cómplice si, como membro do Consello, tuvese conocimiento de prácticas irregulares na comercialización e non fixese nada. Aí sí, e diría son responsable. Pero non tuvemos conocimiento deso nunca. E digo, no Consello de Administración había representantes dos traballadores, empleados da Caixa, que podrían saber se estaban facendo as cousas mal feitas. E cas remuneracións dos directivos, estaba de acordo? Pois non a conocía. Eu vou dicir unha cousa. Tampouco pasou polo Consello de Administración a vamos a ver. As remuneracións dos directivos en Caixa Galicia non había ningún contrato de alta dirección. O único que había era o de José Luis Méndez, director general, que viña, e un no ano 2006, estuve do 2006 ao 2010, xa viña de antes. Mentre eu estuve non se modificou ese contrato. En Nova Caixa Galicia, as indemnizacións dos contratos que se fixeron en Nova Caixa Galicia eran contratos que viñan de Caixa Nova, que non se modificaron, nin se cambiaron en Nova Caixa Galicia. Eran contratos o máis recientes, según nos informou Galloso, o señor Fernández Galloso, na primeira reunión do Consello, que viñan xa o máis reciente do ano 2005. Un entende que se hai un contrato en Caixa Nova que ven do ano 2005, é un contrato conocido e consentido polo Banco de España. E cando se entera de todo o que en realidade estaba pasando, cando se entera de que tipo de créditos se concederon, cando se entera de como se comercializaron as participacións preferentes, cando se entera de cales eran esas indemnizacións para os directivos das caixas, que pensa? Bueno, eu na miña vida laboral, desde que acabei a carreira e empecé a traballar hasta que me xubile, non vou a ganar 3 millóns de euros. Por lo tanto, que vou a pensar dunha indemnización de 6 ou 7 ou 8 millóns? Pois dígame, que pensa? Pois que é unha vergonza. Pero quero dicir tamén, e non en descargo de nada, que eran os contratos que existían en ese momento no sector bancario. Era así. É dicir, non estou xustificando nada. Xa, o que pasa é que moitos bancos que mellor ten eses contratos pero non quebraron despois. Bueno, e non estaban intervidos, digamos, polo Estado. Non estuvo nunca quebrada. E outra cousa que sempre se dixo, estaba quebrada, é mentira. O sea, Caixa Galicia podía ter seguido sin axuda do Estado, digamos? Sin axuda do Estado, non. Sin axuda do Estado, non. Pero cando se fixo a fusión, se fixo coa anuencia do Banco de España, do Ministerio de Economía, da Xunta de Galicia e de todo o mundo. E se fixo cun escenario económico previsto polo Fondo Monetario Internacional e polo Ministerio de Empleo. Se dicía, no ano 2013 iba a haber un 16% de paro. Bueno, no ano 2010 chegaron ao 26%. Se dicía que no ano 2013 o PIB iba a subir un 1,7%. Baixou. Ese era o escenario que había. É dicir, os requerimientos fundamentales de capital que se necesitan se deben fundamentalmente a cambios normativos. 5.200 millóns de euros. Hai un día que supoño que vostede non lembra con agrado, que foi o día que tivo que declarar diante do xuiz Ismael Moreno como imputado nunha causa que despois foi desimputado. Como lembra aquel día? Bueno, a verdade é que me molestou moito a imputación, porque normal é que te chamen de testigo, non de imputado. Imputado, en teoría, é unha garantía para o que vai ali porque pode ir acompañado dun abogado. Eu fui imputado nunhas diligencias previas polo tema das indemnizacións e fun a declarar a petición da Fiscalía. Quero dicir que ao mes e algo da miña declaración, antes do mes, a Fiscalía mandou un escrito, non sei como se chama, un auto, como seña ao xuez, pedindo que non desimputar, non, que esa figura non existe. Pero, bueno, para entender que me desimputaran. A propia Fiscalía que pideu que me imputasen, pideu que me desimputasen. O xuez fixo algo que é normal, aquí hai xuristas, que é comunicarlle a petición da Fiscalía ás partes que estaban como acusación particular e todas as acusacións particulares xa non que sí que moi ben que los imputase. Non teño nada que ver
no tema das indemnizacións. Sei que é difícil, porque hai unha opinión pública conformada, que é difícil que isto se crea, pero é así. Tiña medo vostede, aqueles días o dixo, desa opinión pública, da idea que se poidera formar a opinión pública sobre vostede. Sigue tendo medo ou superou ese medo? No, nunca me preocupou porque, vamos a ver, as persoas que me conocen saben como son. E as persoas que non me conocen, que queren conocerme, tamén poden. E as persoas que non queren conocerme e tal, pois van a ter a opinión a que eles crean conveniente. Eu teño unha experiencia, é dicir, eu estuve na Diputación. Por exemplo, nunca se adxudicou un contrato negociado con publicidade, nunca. Por exemplo, eu puxen en marcha mecanismos de control dos proxectos, eu puxen en marcha mecanismos de auditoría das subvencións, é dicir, puxen en marcha a publicación das subvencións no boletín oficial para que o mundo, é dicir, moitos temas de transparencia. E, hombre, non me preocupa, claro que me preocupa que pensen o que non son, pero tampouco teño moitos. Fala deses anos ao frente da Diputación Provincial da Coruña, en total 33 anos vencellado a política, con cargos públicos, digamos. Non son demasiados, 33 anos. Hai quen está falando agora da limitación de mandatos. Cree que unha exageración que unha mesma persoa está 33 anos adicada á política? 33 anos no mismo cargo posiblemente seña unha exageración. 33 anos, pois mire, non o sei, nunca o pensei. Cando eu me metí no Partido Socialista, que non había un Partido Socialista, e acabei a carreira, estuve traballando. Estuve traballando aquí, estuve traballando nunha empresa en Vigo, nas Gándaras de Budiño, e pois nun momento dimiteu Paco Vázquez, e entrei de diputado, e logo entrei na Executiva Federal, e son cousas que ti, cando entras en política, non pensas, oye, eu vou vivir desto. Bueno, mellor agora sí, non? Agora é posible, pero en aquel momento non, e son cousas que te van levando dun sitio a outro. E, bueno, eso me sucedeu. En calquer caso, hai que limitar os mandatos, creo que é unha medida higiénica nese rearme ético. Quizá os mandatos executivos, sí. Os mandatos representativos, quizá non. Tuve unha oferta, no ano 95, estuve a punto de deixar a política, tuve unha oferta moi importante, moi seria, dunha empresa. E Paco, en aquel momento, me dixo, oye, te necesito un urbanismo, vente, non sei que tal, e eu deixei. E, bueno, e seguín outra. Bueno, enseguida vou escoitar os meus compañeiros de mesa, pero unha última cuestión así directa. Dixo que vostede na súa carreira profesional e política, digamos, nunca foi capaz de amasar eses 3 millóns de euros, creo que era a cifra que decía. Coñece a alguén tantos anos dedicado á política, supoño que tivo ocasión de coñecer a políticos de todo signo, confraternizar ou intimar casi con moitos deles. Coñece algún que se enriquecera indebidamente como consecuencia do seu cargo, da súa actividade política? Ningún. Nin tiña sospeitas. Estas cousas non se dicen ni se comentan, digo eu. Pero non había xente que cheiraba mal no sentido de que os signos externos de riqueza non se correspondía cos seus emolumentos? Os amigos meus teñen un nivel de vida, son clase media, nivel de vida normal, non hai nada chamativo. Pero non cree que hai políticos que teñen signos externos de riqueza que non se corresponden? Está vendo que hai corrupción na política, é indudable que hai. Ahora, eu non os conozco. De todos os que están por aí adiante, nos xuzgados e na cárcel, non conozco a ningún e nunca tratei con ningún. Ernesto. Sí. O señor Fernández Moreda leva moitos anos na política, non? Estaba aí no Congreso de Suresnes. O señor Fernández Moreda atopou un partido socialista prácticamente casi clandestino, non? E despois coñeceu o Partido Socialista do goberno dos anos vos. E agora hai un Partido Socialista que non ten nada que ver nin co da clandestinidade nin co dos anos de goberno. É un Partido Socialista que non dá arrancado. É dicir, que cambia de líder, as enquisas non denotan ese novo liderazgo, que o discurso non chega. Que lle está a pasar ahora mesmo desde a súa postura e desde o seu coñecemento político a este Partido Socialista que se queda e que parece que cada vez vai a peor? Bueno, eu creo, quizá, Tunco Cerviño, que é compañeiro de partido, non comparte, creo que se fixo un cambio xeneracional moi brusco. En un momento determinado se expulsaron do partido, por así decir, a unha cantidad grande de políticos con experiencia, con conocimientos, con capacidad, e foron sustituídos por xente pois nova. E creo que eso estamos pagando ahora. E logo estamos pagando algo que, bueno, en Europa hai un sistema que funciona despois desde a Guerra Civil, desde a Guerra Mundial, desde a Segunda Guerra Mundial, o pacto entre a socialdemocracia e a democracia cristiana. Uns respetan a propiedade privada, outros o estado de bienestar. Todo iso se quebrou coa caída do muro de Berlín. É dicir, a dereita sacou a careta e o liberalismo a marchas forzadas.
e se produce esa crisis económica, este empeoramiento do bienestar, ese aumento das desigualdades, e claro, a sociedade nos ve como parte de eso, e nós temos que adaptar un discurso a unha nova situación. Non é fácil, Bueno, a sociedade e o propio Partido Socialista que toma medidas como pactar co Partido Popular a reforma da Constitución para que o déficit este incluído na Carta Magna, que o mellor a xente identifica os dous partidos por motivos concretos como este. Creo que é moi fácil criticar esta medida, pero si... Non, eu non a critico, pero moita xente o mellor interpreta, nin a critico, nin a deixo de criticar. Se un está gobernando e te chaman quen te chama, e te dice, o garantizas isto... Te chama quen goberna, quere decir. Te chama quen te chama, e te dice, mira, ou haces esta reforma e garantizas isto, ou non hai un crédito máis, pois habrá que tragar as cousas ou irse ou tragar as cousas. Carlos. Sí, eu creo que o que hai que facer é irse e convocar eleccións, sí, porque eu creo que en democracia iso é o que hai que facer. Eu, a verdade, tería moitas cousas que comentarlle ou que preguntarlle ao señor Fernández Moreda, non? Chámame a atención que diga, bueno, non hai outro modelo, este é o mellor que hai. Pero se o sabes, explícao. Non, eu non digo que haxa outro e haberá que construílo, pero desde logo acabamos de coñecer a semana pasada o informe de FOESA, nada sospeitosa, non? Unha fundación próxima a Cáritas, onde di que no conxunto do Estado hai máis de 10 millóns de persoas non en situación de risco de exclusión, excluídas socialmente, delas máis de 5 millóns en situación de pobreza severas. Este é o único modelo que hai, é o que funciona. Eu creo que estamos, eu creo que temos a necesidade de buscar un urxentemente, pero a marxe disto e de outras cuestións, vostede foi vicepresidente de Caixa Galicia. Sí. Quero decir, canto cobraba o ano? Pois depende das reunións do Consello. Cobrábamos entre 600 e pico ou 700 e pico euros por reunión de Consello. Ben, dieta, supoño, cando tiña... Sí, en concepto de dietas, en concepto de dietas nada máis. E vostede entón iba ali, asinaba e non se enteraba de nada, quero dicir... Vamos a ver, mentre eu estuve ali, a porque Caixa... Porque vostede dixo, sí, no, os soldos xa viñan de Caixa Galicia. Bueno, houve unha decisión, verdade? Porque houve xente como... Paredes, que era non era de Caixa Nova, e se lle estendeu ese réxime, sí. Claro. Houve xente... por exemplo, cando vostede ve que a familia do director xeral, seus fillos, non? Iso supoño que pasaría polo Consello, poñenos ao frente da corporación Caixa Galicia, non lle pareceu raro, non lle pareceu un exemplo de nepotismo que alguén que non era o dono empezase a meter a fillos, a familia nun lado, noutro, que logo fan eses negocios con Astro, que se está no Consello, digo eu, que aparte de para cobrar a dieta algo se tería que enterar de quen era esa empresa Astro, etc. Dicir, vostede iba ali, e supoño que, porque non estaba só no Consello, era o vicepresidente, tamén o PP, estaba Mauro Varela, que sería de outra corda, e non se enteiraban de nada. Estaban tamén membros da CIGA. No Consello, pois non sei, do bloque desde logo non había ninguén. Da CIGA, si, non sei se eran do bloque. Do bloque non. Punto primeiro. E tamén o membro da CIGA que había no Consello, na última fase, foron os que votaron en contra desas retribucións, por certo. O punto primeiro, o tema de xente en risco de exclusión e tal, por suposto que eu comparto eso. Xa. Ora, estábamos falando de a este sistema, cal é o outro alternativo? Porque se hai outro alternativo que o expliciten, porque o mellor é bon, e hai que traballar e pelear por el, pero non hai outro explicitado. Punto primeiro. Non vou entrar neso porque é para máis. Pero é para deixar puntualizado, porque eu non dixen que estuvera de acordo con eso, nin que me satisfaga eso. Pero se vostede di, isto é o que hai... Non digo isto é o que hai. Claro, non lle extrañe que a xente diga que o PSOE e o PP... Non dixen eso. É unha manipulación. Segundo, fui un vicepresidente da Diputación, ou de Caixa, efectivamente, desde o ano 2008, me parece, ou 2010. Pero o vicepresidente non teña... É igual que un conselleiro, un membro do Consello, non ten ninguna competencia. A única competencia, sí. Usted, profesor de Dereito, ten que saber. A única competencia que ten un vicepresidente é sustituir ao presidente en caso de vacante, ausencia ou enfermedade. Sí, pero vostede no Consello de Administración terá uns asuntos, terá que estudar os expedientes que... Tiña o mismo acceso á información que tiña calquer conselleiro. Calquera. É así. Segundo, que dicía en tema de os fillos do director general? Bueno, cando eu cheguei xa estaban nombrados, é dicir, eu non nombrei a naide. Non lle pareceu extraño? Bueno, estaban nombrados, e a Caixa ganaba diñeiro. Claro. Pois entón nada. Non, pero a Caixa ganaba diñeiro que iba destinado a obra social. Bueno, obra social, edificios suntuarios, non? Bueno, tamén. E que máis o tema de... Astro, pois me parece que o crédito foi concedido antes de que entrase no Concello.
Pero xa lle digo unha cousa, mira, nun E os salarios, o señor Paredes, que viña de Caixa Galicia, esténdenlle ese réxime... Nun consello, ou te fías ou non te fías. E vostede se fiaba. Vamos a ver, si ven un crédito a empresa non sei que de Valladolid ou de Guadalajara ou de Sevilla, cando chega ese crédito ao Consello, ven informado. Pero entón, para que valía o Consello de Administración? Pois tomaba decisións, cando ven a crisis, dice, controlar costos, poñer en marcha medidas para Moito evitar... parece que non controlaban, sí, non? Porque xa estábamos en plena crise cando se determinan esas indemnizacións, non? No, vamos a ver, as indemnizacións é a execución de un contrato previo. Non. Sí. Vamos a ver, se a execución dun contrato previo, por que se lle estende a xente que non viña de Caixa Nova, que ven de Caixa Galicia? Pero vamos a ver. Punto número 1. Segundo, Eso revísanse esas condicións, sí, revísanse as no. condicións e revísase tamén as condicións pois, desa indemnización e desa xubilación. Bueno, en calquer caso, para que valía o Consello de Administración? Porque, de verdad, señor Molla, que dá a sensación de que non servía para nada, que as cousas estaban decididas por fora do Consello de Administración. Vamos a ver, e que o non Consello entenda que as tiña... cousas estaban decididas. Cando se concede un crédito, eso vai un señor a unha sucursal, e hai uns informes, e hai unhas comisións de riesgos. E os informes estaban todos ok. Claro, e eran presentados no Concello por o su director general, o director general adjunto de riesgos, que tiña un departamento de 400 personas. Claro, si Irán pide un crédito, dice, crédito de la empresa fulana de Valladolid, pide un crédito de 10 millones de euros al de interés de tal, con un loan to value de no sé qué, este señor o esta empresa es cliente de la caja, siempre ha cumplido no sé qué, tienen el balance del año pasado unos activos de tal, unos pasivos de tal, un beneficio de tal, y un cash flow de tal. Bueno, si dicen eso, ti crees eso. Eu non conozco ao señor de Valladolid, que vou a mirar? No Consello dicir, oiga, trágame el expediente, quero... Oiga, para iso hai unhos señores no Departamento de Riesgos que fan o informe. E os que xa non chegan aí, é que xa non se concede. A ver, Tuco Cerviño, non, Tuco Cerviño. Ti non crees, Salvador, que as caixas abandonaron o espírito fundacional, digamos, cando se meteron en maniobras financieras, bueno, financieras son propias de Caixa, maniobras relacionadas con a construcción, e que eso foi realmente unido a unha crisis. Probablemente se non houvese crisis non pasaba nada, pero unido a unha crisis o que levou ao desastre. Sí, eu creo que a Caixa concretamente... Foron decisións erróneas da alta dirección da Caixa, das caixas, das caixas de Galicia en concreto. Eu creo que o problema da Caixa foi o proceso de expansión que se xenera na primeira mitad dos anos 2000-2010. Creo que ese foi un problema. E logo, a Caixa é un banco. Desde o decreto de Fuentes Quintana, é un banco que compite cos bancos. A reforma da lei impulsada por Alfonso Guerra tamén. No ano 77. No, despois, xa gobernando o PSOE, sí. E entón compite. E, bueno, eu creo que o problema da Caixa... Eu son partidario da existencia das caixas, No, aquí parece que todo o mundo é partidario da existencia das caixas, pero a realidade é que xa non existe. Hai moi pouca xente que lle preguntes directamente que che diga que non, que foi estupendo, que desaparecera. En Alemania existen e estaban bastante peor que as españolas. No, pero me chama a atención porque toda a xente que... Sí, pero aquí liquidaronnos por un pacto entre o PP e o PSOE, iso é curioso. Eu digo que sí, hai tres factores. Para min, a crisis económica, o deseo de algúns bancos de facerse cargo da cuota de mercado e o deseo do Banco de España de controlar o sector financiero, porque un 51% do sector non controla o banco. A ver, Carlos Marcos, Carlos, por favor, Carlos Marcos. Hombre, yo que tengo aprecio personal por Salvador, lógicamente, claro, hay cosas que me generan incógnitas, ¿no? Porque yo oigo tu relato y la música suena bien, Salvador, pero es que esto no se lo cree nadie. Es que España hemos tenido que poner en Caixa Galicia, en Caixa Nova, en la fusión de la que tú hacías mención, que duró creo que mes y medio la fusión, 8.000 millones de euros. Algo no se pudo hacer bien, Salvador. Todos los problemas que tú anuncias ocurrieron o antes de llegar tú o después de salir tú. ¿Tú eres consciente de que la Caja hacía, por ejemplo, consejos en Brasil? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No conoces eso? No, no me consta. Yo nunca estuve ¿Que en no Brasil. te consta que la Caja...? No me consta. Hombre, Salvador, por amor de Dios. No me consta. Es que yo que te quiero creer. Pues, si tú me dices que ni tan siquiera eso te consta, entonces estamos jugando a no sé qué. Nada. Por cierto, hay una responsabilidad que yo creo que sí se te puede imputar a ti también, como vicepresidente que fuiste. Os habéis ido, disteis un portazo y Caixa Galicia a una fecha de hoy, a la ciudad de La Coruña, que fue su cuna y su alma mater,
no le habéis dado ni una sola explicación de lo que de verdad ha pasado en Caixa Galicia. Ni el director general, José Luis Méndez, ni el presidente entonces, ni tú como vicepresidente. Y yo creo que esa es una deuda que os va a perseguir el resto de vuestra vida, porque no había razón para ocultar eso. Yo hablé siempre que me llamaron, hablé. Me están preguntando aquí, estoy respondiendo. No, hoy estás aquí y yo te lo agradezco. Pero mira, bueno, se lo agradezco yo, sobre todo. Yo también. Pero yo se lo agradezco. Te deje, te pones aquí. Estoy muy contento de poderle decir. Estoy muy contento de poderle decir lo que ahora pienso. Te voy a decir una cosa, me gusta mucho estar aquí y hablar de esto. Pues yo te lo agradezco mucho, porque además hay de la jefa. Una opinión conformada, que muchas veces la conforman tertulianos, no es el caso, por Dios, que hablan de lo divino y lo humano al mismo tiempo sin tener ni idea de lo que están diciendo. Yo agradezco muchísimo al señor Moreda, efectivamente, que esté aquí y que se deje preguntar lo que consideremos oportuno. Conforma una opinión pública. Claro, ahora vengo yo y te digo, no te creo. Y por la verdad. No, si la yo no es caja que no te estaba crea, no lo habéis hecho. Desde luego una explicación pública, institucional, de los antiguos responsables de la caja no se ha producido. Hoy por hoy no sabemos exactamente qué ha pasado. Pero una última pregunta. ¿Tú tampoco conocías que Caixa Galicia en algún momento condonó préstamos a partidos políticos? Mientras yo estuve, nunca. Pero no. Pero mi pregunta es otra. ¿Tú conoces o no conoces que eso ocurrió? Yo sé que los créditos que tiene el Partido Socialista, el Bloque, el PP, se pagan y se pagaron. ¿El Bloque sí? Sí. Pero es que yo no sé si se condonaron, no lo sé. Mientras yo estuve, no. O si se condonaron, no nos informaron. Nano. Vamos a ver, yo quería preguntarle al señor Fernández Morena, Moreno con canas. Si no cree que el sempiterno director general, José Luis Méndez, tendría que haber pasado por un banquillo. Usted pasó. No, por un banquillo no. Bueno, por una imputación. Por una imputación, perdón. Es lo mismo, letrado. Y no irse de rosita, salvo en lo que a estigmatización social se refiere. En eso no voy a opinar. Yo fui imputado. Debe ser el único coruñés que no piensa eso, el único gallego. No se pasa. Yo creo que están investigando, ¿no? Ahí el otro día vimos que mandaba el FROP operaciones a la Audiencia Nacional y tal. Pero ¿cree que Méndez y el resto de los directivos que en estos momentos están siendo investigados por la Audiencia Nacional se merecen un reproche penal por ser fina? Mire, yo distingo entre temas legales y temas de moralidad. Es que moralmente tú tienes tu moral y no, claro, para ti la aplicas de una forma no, pero es que y para el otro yo la aplicas de otra. Yo hablo de responsabilidades penales, no morales, que cada uno que se apañe. Las responsabilidades penales las tiene que dilucidar un juzgado. Y si las hay... Pero ¿a usted le han sorprendido cosas que ha ido sabiendo en estos últimos tiempos en relación con las actuaciones de estas personas? Bueno, yo no sé si los créditos que se concedieron mientras yo estuve de consejero eran créditos... Digo, sin ningún problema. Es como si aquí estamos y traen un tema informado pues, por el director de La Voz y no sé qué, bueno, pues o se destripa cada proyecto, con lo cual no apruebas nada, o hay una voluntad de confianza. Ya para terminar este asunto, ¿mantiene relación con el señor Méndez? No lo veo, vamos. Desde que se jubiló me parece que lo vi un día. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a ver qué ha pasado en el entorno de Cataluña en los últimos días, pero quería poner un colofón a esta conversación que hemos mantenido con Salvador Fernández Moreda, sobre todo en la parte que tiene que ver con su militancia histórica ya en el Partido Socialista, recordando algunas de las grandes frases de su amigo Alfonso Guerra, porque entre otras muchas cosas el señor Guerra ha sido un gran autor de sentencias, algunas... He tenido ocasión de comentarlas con Tuco Cerviño, estamos hoy con los géneros, con Tuco Cerviño, y demuestran pues la habilidad y la rapidez mental del señor Guerra. Vamos a recordarlas. El día en que nos vayamos a España no la va a reconocer ni la madre que la parió. Un deseo y a la vez una declaración de intenciones de un PSOE recién llegado al poder. Frente al todo está atado y bien atado con el que se despidió Franco, Guerra prometía un cambio radical. Desde luego, la España que le ve jubilarse se parece poco a la que le vio debutar en el gobierno. Podremos meter la pata, pero no meteremos la mano. Otra promesa hecha a los descamisados, como bautizó Guerra a los votantes del PSOE. Sintonía con la clase obrera que siempre gustó de explotar, como cuando explicó la expropiación de Rumasa con la frase «Alá, topa al pueblo». Montesquieu ha muerto. Una frase casi histórica, nunca confirmada, pero siempre atribuida a Alfonso Guerra, pronunciada según dicen en 1985, cuando el PSOE aprovechó su mayoría para reformar la ley del Poder Judicial. Una reforma que para muchos acabó con la separación de poderes. El que se mueve no sale en la foto.
Alfonso Guerra en estado puro, tacticismo para ganar y mano dura a la hora de llevar las riendas del PSOE. ¿Y quién marca el límite de lo que se puede y no se puede hacer? Pues el mismo Guerra se lo dejó claro a finales de los 80 a José Rodríguez de la Borbolla, entonces presidente de Andalucía. Llamado a capítulo por unas declaraciones que no gustaron al número 2 de los socialistas, Borbolla preguntó dónde estaba la raya. La mano derecha de González le contestó con otra de sus frases míticas: la raya se mueve. Rajoy se quedó dormido el día que ganó las elecciones y se piensa que está despierto. Es un presidente dormido. Sin pelos en la lengua, Alfonso Guerra no ha dejado títere con cabeza. Llamó a Adolfo Suárez Taur del Mississippi con chaleco y reloj. De Thatcher dijo que en lugar de desodorante usaba 3 en 1. Se refirió a un Rajoy todavía candidato como un mariposón que va de cargo en cargo y calificó a Zapatero como el Bambi de acero. A Aznar lo bautizó como el de la capa, obsesionado con volver, y comparó a Cospedal con Groucho Marx por sus explicaciones del caso Bárcenas. Genio y figura. ¿Es tan peligroso como enemigo político, Guerra, como parece? ¿Tan rápido? É moi rápido e non é peligroso, pero ten as ideas moi claras e é implacable. Cal é a frase que máis lle gusta del? A máis atinada destas, non sei se ten algunha frase que o identifique, que o defina dun xeito especial, porque tú, el de la raya se mueve, creo que le gusta especialmente. Non estou de acordo, pero fai moitísimo. Perdón? Eu teño outra idea de Alfonso, cal é a idea? do home, da proximidade. Fíxese que foi un dos políticos máis controvertidos e, entre comillas, odiados, e hoxe é un político respetado por todo o mundo. Nos encantaría entrevistar a Alfonso Guerra aquí, así que si tengo ocasión de falar con él, dígalle que aquí estaríamos encantados de recibirlo. Bueno, imos un plato de informativos para repasar que aconteceu hoxe en relación con o OVN. Uxía Rodríguez. Para nada, pues después del 9N era inevitable que llegara el 10N. Hoy la pregunta es, ¿y ahora qué? Algo que no tiene una respuesta nada fácil. Por lo de pronto, la última hora es judicial, porque la Fiscalía Superior de Cataluña, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ultima ya una querella por los hechos supuestamente delictivos que habrían tenido lugar este domingo. Por ahora se desconoce contra quiénes iría dirigida esa querella y qué supuestos delitos recogería. También hay una última hora económica, porque la agencia de calificación Fitch ha publicado un informe reaccionando a esa consulta. Vaticina salidas de capitales y fugas de depósitos en Cataluña si el escenario actual continúa así. Y en cuanto a la parte política, se van tomando posiciones. El Gobierno contempla dos escenarios: un referéndum legal o elecciones plebiscitarias. Convertido en héroe, llegaba Artur Mas a la sede de su partido, mientras Convergencia daba un plazo de 2 semanas a Rajoy para negociar una consulta legal. En Unión hablaban de dar más margen al diálogo. Finalmente, los dos socios, CiU, han decidido aplazar el debate de las plebiscitarias a la espera de lo que diga el Ejecutivo Central. Este no es un escenario buscado ni deseado, pero puede ser un escenario que sea inevitable. Si hay más negativas por parte del Gobierno central, si hay más incapacidad de dar respuesta política, de poner encima de la mesa alternativas, de dar una salida democrática, y ello requiere el paso por las urnas, nos estarán llevando a una única salida, que es pues, unas elecciones plebiscitarias. Aunque los ánimos van increciendo en Cataluña, saltándose el paso de la negociación, Esquerra Republicana habla directamente de unas elecciones constituyentes con su posterior gobierno de concentración y con el objetivo final de declarar la independencia. Creemos que debe pasar a partir de ahora es obtener un mandato democrático constituyente que nos permita iniciar un proceso constituyente desde la ciudadanía, que nos permita poder disponer de unas instituciones públicas, un Parlamento, un Gobierno constituyente, que trabaje para hacer una transición nacional, que trabaje para que nos podamos constituir como un Estado. ¿Y dónde está Rajoy en medio de todo este lío? Pues ni está ni se le espera. La última vez que vimos al presidente fue el 8N y probablemente la próxima vez que le escuchemos será el domingo. Desde Australia se va de viaje oficial este jueves para participar en una cumbre del G20. El Ejecutivo habló ayer con un mensaje leído en boca de Rafael Català, ministro de Justicia. Hoy ha sido Dolores de Cospedal la encargada de marcar el camino. Se siguen buscando responsables de la consulta, dice, y adelanta consecuencias, aunque no aclara cuáles. Que lo que hemos visto en el día de ayer ha sido un simulacro
un simulacro estéril, inútil. Desde el Partido Popular entendemos que este procedimiento se ha llevado al margen de la legalidad y que el Gobierno, precisamente por eso, actuará en consecuencia. Silencio desde Bruselas. La Comisión Europea no quiere valorar la votación de ayer porque esto es, dicen, cuestión interna, mientras el PSOE insiste en que la solución pasa únicamente por la reforma de la Constitución. El tiempo del inmovilismo ha terminado y que ese proceso de reforma constitucional, desde un punto de vista, digamos, leal que ha tenido el Partido Socialista con el señor Rajoy, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a proponer esa reforma constitucional y ya les adelanto que la propondremos con o sin el señor Rajoy. Y mientras en Cataluña se sigue votando, hoy hemos vuelto a ver colas en alguno de los 7 puntos habilitados para ejercer el llamado voto a posteriori. Los catalanes que no pudieron votar ayer lo podrán hacer hasta el próximo 25 de noviembre, así que los resultados que ahora tenemos sobre la mesa son provisionales. Vamos a echarles un vistazo porque según la Generalitat ayer votaron en las casi 6.700 mesas que había repartidas por toda Cataluña 2.300.000 catalanes. De esos, si con el 100% escrutado, el 80% optaron por el sí en las dos preguntas que se planteaban. En total dijeron sí, 1.800.000 participantes. Por el sí no se decantaron el 10% de los catalanes y por el no rotundo el 4,5%. Pues así, Fernanda, ha transcurrido este día después. Bueno, pues gracias, Susia. La participación es precisamente una de las claves. Enseguida nos vas a dar datos concretos de cuánta gente ha votado, la comparación de esta votación con lo que ha sucedido en otros comicios. Vamos a despedir ahora a Salvador Fernández Moreda, pero claro, no quiero dejar de comentar este scoop que me acaba de dar, que usted compartió una etapa de su vida con Mariano Rajoy en el Colegio Mayor. Sí. ¿Y cómo era aquel Rajoy juvenil? Pues unos militábamos en el Partido Comunista, o estábamos organizando el PSOE, otros estaban en Defensa Universitaria, y él estudiaba. Bueno. Lo hacía bien, llegó a presidente del gobierno. ¿Pero tenía relación o estaba allí simplemente? Estaba allí. Estaba allí, pasaba por allí, como el de la canción, ¿no? Pero no era la alegría de la fiesta del colegio ni nada. Sí, todos los días. Salvador Fernández Moreda, muchísimas gracias, de verdad. Le agradezco mucho que haya asistido a esta entrevista y que se haya dejado preguntar lo que nos ha parecido oportuno, de verdad. La próxima vez os pongo el plasma. Muchísimas gracias. Decía, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta volvemos con Uxía Rodríguez porque nos va a dar datos muy interesantes de la participación en esa consulta. Enseguida volvemos.